Hemos visto nefrona, riñón, algunas cositas de la autorregulación, barrera glomerular. Y le dice apaga tu micro. Ya. ¿Qué más hemos visto? Patologías. Ya, ahora tenemos que ver la parte del reflejo de la emisión, chicos. ¿Ok? Bueno, el reflejo de la micción va a estar gobernado, obviamente, por el sistema nervioso en sus dos porciones. Uno, simpático, y dos, el parasimpático. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Cuando tú vas a orinar, es decir, cuando el riñón ya formó la orina y se ha depositado en la vejiga, tú vas a tener un umbral, ¿ok? El umbral para que el reflejo de la micción vaya al centro pontino de la micción y retorne la vía eferente, es decir, la vía de respuesta, ¿ok? Ese umbral va a ser aproximadamente 250 a 300, ¿ok? Porque la capacidad vesical es aproximadamente 500 mililitros. 500 mililitros, 450 mililitros, aprox de la capacidad vesical. Depende si eres mujer, si eres hombre, de la estatura, etc. Para que tú puedas miccionar, primero tienes una fase de llenado y una fase de vaciado. ¿Ok? Entonces vas a tener aquí dos fases. La fase de vaciado, ¿ok? Y la fase de llenado. El que va a gobernar la fase de vaciado es el sistema nervioso simpático, es decir, con la adrenalina, la noradrenalina y con sus receptores alfa 1, beta 3 que van a ver a nivel de la vejiga y del cuello de la vejiga. ¿Ok? La fase de vaciado la va a dar su antagonista, es decir, el sistema nervioso parasimpático. No, perdón. Esto es fase de vaciado y fase de llenado. ¿Ok? Simpático y parasimpático. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a ser esto? Cuando tú, evidentemente, el riñón ya formó la orina, necesita, ok, almacenarse. Entonces, la vejiga, básicamente la función de la vejiga es almacenaje de la orina. El epitelio de la vejiga, chicos, el epitelio es un epitelio transicional, ¿ok? Transicional polimorfo. Polimorfo, ¿ok? Pero a su vez tiene un músculo. Este músculo se llama el músculo de detrusor. En este músculo de detrusor va a tener diversos receptores, ¿ok? Va a tener diversos receptores. En este caso, un momentito. Va a tener diversos receptores, ¿ok? Tengo que tomar un screenshot, me he olvidado. Un ratito. Chicos, aquí hay diversos receptores en el músculo de detrusor, que es parte de lo que viene a ser la vejiga, ¿ok? Entonces, en este músculo detrusor, chicos, tenemos receptores M3, que como bien saben ustedes, M es de receptores del sistema nervioso parasimpático y lo beta es del sistema nervioso simpático. ¿Ok? A su vez, en el cuello de la vejiga, chicos, tenemos dos esfínteres. El esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno, ¿ok? El esfínter interno es aquel que justamente va a estar, tiene una control involuntaria, ¿ok? El esfínter interno. Y el esfínter externo es una control voluntaria. Es la control voluntaria, es la que justamente tú ajustas en tus exámenes orales para que frente a todo el nerviosismo y todo ello, es el que ajustas, ¿ok? El esfínter externo.
¿ok? Inervación voluntaria y el interno es involuntario. ¿Ok? Esto es muy importante. Muy bien, entonces van a llegar diversos nervios, tanto simpáticos y parasimpáticos como ven acá. Nervio pélvico, que es parasimpático, el hipogástrico, que es simpático, y el pudendo, que viene de S1 a S3, que es netamente motor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando tú, por ejemplo, ya la orina llega a su umbral, ¿ok? Llega a su umbral de 300, te dije 250, lo que necesita es, va a necesitar, te va a mandar el primer reflejo de la misión al centro pontino. Pero tú, evidentemente, si no estás en un ambiente adecuado, si no quieres eliminar la orina, etc., lo que vas a hacer es contraer el esfínter externo mediante control voluntario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo siguiente. Cuando ya se está formando la orina, primero, evidentemente, para que se almacene esta orina que va a llegar de los riñones a la vejiga, va a tener que la vejiga relajarse, ¿ok? Es decir, comienza la fase de llenado que va a estar gobernada por el sistema nervioso simpático, ¿ok? Entonces, la noradrenalina, que obviamente es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, va a interactuar con su receptor beta 3, ¿ok? El beta 3 está unido a proteínas GI. ¿No es que ese doctor que GS, va? GS, ¿ok? GS. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Ok? GS lo que va a hacer es evitar esa contracción de la vejiga, ¿ok? Para que permita todo el almacenaje de la orina que va a venir del riñón, ¿ok? Entonces, una vez, cuando por ejemplo tienes el umbral aquí de 300, te dije que ibas a mandar el reflejo hacia el centro pontino de la micción. Ok, pero evidentemente tú necesitas un área adecuada, un ambiente adecuado, etc., para poder miccionar y para poder eliminar la orina. Y si no lo estás, lo que vas a hacer es actuar recién el externo, o cual es que actúa aquí el receptor, el sistema nervioso simpático. Ok, lo que va a hacer el simpático es justamente es eh, abrir ese esfínter externo para que puedas miccionar. El parasimpático es abrir el externo para que tú puedas miccionar. ¿Ok? Entonces, supongamos que estás en un ambiente adecuado, ya estás preparado para miccionar o eliminar la orina. Ahí recién entra el sistema nervioso parasimpático en la fase de vaciado. ¿Ok? Una vez que ya se formó la orina, ya está almacenada en la vejiga, lo que quieres hacer es contraer ese músculo de detrusor para que justamente puedas eliminar esa orina. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Contraes ese músculo detrusor, la acetilcolina interactúa con su receptor M3 que está unido a proteínas GQ, ¿ok? Que acuérdate de los segundos mensajeros, diacilglicerol, inositol 3-fosfato, etc. Promueve la entrada de calcio en el músculo liso y contraes, ¿ok? Contraes el músculo detrusor, contracción del músculo detrusor, y así la orina va por acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El esfínter interno, ¿ok? Se va a inhibir por efecto del parasimpático, porque normalmente el esfínter interno, ¿ok? Está contraído por el simpático. Entonces, lo que hace el parasimpático es inhibe a este esfínter interno y lo permite que se abra, y permite que se abra para que la orina vaya. Y por lo tanto, la acetilcolina o el efecto parasimpático en el esfínter externo interactúa con su receptor nicotínico. ¿Ok? El receptor nicotínico y así te va a permitir la expulsión de la orina. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, el, el reflejo de la emisión está gobernada tanto por el simpático y el parasimpático. El simpático promueve el llenado con la relajación del músculo detrusor, ¿ok? Y la contracción del esfínter interno, que está unida a proteínas alfa-1, proteína GQ. ¿Ok? Receptor alfa-1, proteínas GQ. ¿Ok? Entonces, una vez que ya estás en un lugar adecuado y quieres miccionar, actúa el parasimpático. El parasimpático interactúa con su receptor M3 unido a proteínas GQ, ¿ok? Lo cual va a meter calcio al músculo liso de detrusor y por lo tanto va a contraer la vejiga, ¿ok? Lo contrae el músculo detrusor y así pueda expulsar esta orina que se está formando adentro o que se ha formado dentro o que se ha almacenado, perdón, adentro y va a inhibir al esfínter interno,
¿ok? Que está normalmente contraído por el simpático y abre el externo. Y así expulsas la orina, ¿ok? Porque es importante que podemos hacer puente aquí, por ejemplo, vamos a verlo cuando lleguemos a la parte de la nefrona, ¿ok? Por ejemplo, tú ingieres alcohol, cuando ingieres alcohol, estás cuando ingieres alcohol normalmente te da ganas de ir al baño, ¿no? ¿Por qué te da ganas de ir al baño? ¿Alguien sabe? Cuando ingieres mucho alcohol, ¿no vas al baño cada rato y orinas así bastante? Se inhibe la hormona antidiurética. Muy bien, inhibes la hormona antidiurética. ¿Ok? Inhibes la hormona antidiurética, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la nefrona. Pero ¿qué es importante acá? Para contrarrestar el efecto de la inhibición de la emisión del alcohol en la inhibición de la hormona antidiurética, farmacología que contraigas con mayor fuerza el esfínter externo, porque está unido a receptores nicotínicos. Y como sabes, el tabaco o el cigarrillo tiene nicotina. Entonces, nicotina con receptor nicotínico interactúan y promueve con fuerza el esfínter externo. Y así inhibes de manera parcial el reflejo de la micción. Eso es, hablando farmacológicamente, no se promueve ningún mal hábito. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más acá? Muy bien, entonces ya hemos visto la parte fisiológica. Simpático, parasimpático, ¿ok? Esfínter interno se relaja para para vaciar la vejiga. El esfínter externo se tiene que abrir, ¿ok? El parasimpático, ¿qué es lo que hace? El parasimpático contrae el músculo detrusor, inhibe el esfínter interno y abre el externo para que la orina salga, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos que hacer puentes con patologías y diversos fármacos, porque aquí hay patologías que tenemos que hablar, ¿ok? En primer lugar, vamos a hacer, ¿ok? La primera patología es la incontinencia urinaria, ¿ok? La incontinencia urinaria, chicos, el proceso fisiopatológico estándar, ¿ok? Es una hiperactividad del músculo detrusor, ¿ok? También tienes otro tipo de incontinencia urinaria que es por rebosamiento, o también le llamas sobrellenada, cualquiera de los dos, no hay ningún problema, ¿ok? Y la tercera incontinencia urinaria, ok, que tienes es la incontinencia por estrés. Ok, tienes urgencia, estrés por sobrecarga. Ok, como te digo, la parte de la incontinencia urinaria justamente es por una hiperactividad del músculo detrusor. ¿Eso qué quiere decir? Que inmediatamente te manda al baño te manda al baño a orinar de manera inmediata o te permite vaciar, porque evidentemente te he dicho que el parasimpático es el que contrae el músculo detrusor. Entonces, si ya sabes la parte fisiológica, si sabes que la acetilcolina interactúa con su receptor M3, unida a proteína GQ, y contrae el músculo detrusor, tendrías que dar un fármaco agonista muscarínico o un antagonista muscarínico para inhibir la incontinencia urinaria de urgencia. Antagonista. Tendrías que dar un antagonista. En este caso, oxibutinina. ¿Ok? Oxibutinina. Fármaco para justamente la incontinencia urinaria de urgencia. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Un antagonista muscarínico. ¿Qué es lo que hace? Se pone en medio del M3 con la acetilcolina para que no interactúe y así no contraiga el músculo detrusor. ¿Ok? ¿En qué otras causas o qué otras causas puedes encontrar? Por ejemplo, la incontinencia urinaria de urgencia en las infecciones urinarias, pues. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la incontinencia por rebosamiento o prellenado. Esto es muy frecuente, ¿ok? En los pacientes diabéticos, ¿ok? Esto es muy frecuente en los pacientes diabéticos y también es muy frecuente en los pacientes que han sido operados de próstata.
por HBP, ¿ok? Porque evidentemente si tú bien sabes aquí que aquí está la uretra, la parte de la próstata, bueno, en el caso de los hombres, la próstata está acá más o menos, ¿ok? Esta es la uretra, tenemos la uretra la parte prostática que está justo por detrás de la próstata, ¿ok? Por detrás de la uretra, perdón. Muy bien, entonces, aquí tienes dos causas de incontinencia por rebosamiento. Aquí hay un fármaco que justamente ayuda a la incontinencia por rebosamiento. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe? Tam- 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 Tamsulolina, creo. Tina. Tansulosina. Tan- La tamsulosina justamente es un antagonista Tamsulosina. alfa 1. Tamsulosina es un antagonista alfa 1. ¿Qué quiere decir? Que inhibe la interacción de la noradrenalina con su receptor alfa 1. Y así relaja el esfínter y estos pacientes puedan ayudar. Muy bien, la tamsulosina. ¿Ok? Muy bien. Y por último, tenemos otro tipo de incontinencia que es la incontinencia por estrés. ¿Ok? Que justamente aquí lo que tienes que hacer es, por ejemplo, estos pacientes con la incontinencia por estrés son usualmente aquellos pacientes que tienen un aumento de la presión intraabdominal. Por ejemplo, gestantes, por ejemplo, los obesos, por ejemplo, aquellas mujeres que son multíparas, que tienen una debilidad del piso pélvico. ¿Ok? ¿Cuáles son los músculos que están en el piso pélvico que les han enseñado gineco? El elevador del ano. Muy bien, el elevador del ano, ¿qué más? Hubo coxigio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijeron por ahí? Vamos, chicos. Músculos elevadores del ano. Dijeron por ahí. Perdón. Músculos del piso pélvico. Dijeron por ahí. Elevador del ano. Más otro que va aquí. ¿Cómo se llama? Los coccigios. Coxigio, pues, el músculo coxigio, no es pubocoxigio. Coxigio, ¿ok? Porque el elevador del ano está compuesto por tres músculos. ¿Ok? Tres músculos. ¿Cuáles son los tres músculos del elevador del ano? Tubo rectal también. Pubocoxigio, iliocoxigio y pubo rectal. ¿Ok? Pubo rectal, pubocoxigio e iliocoxigio. ¿Ok? Esos son los tres músculos del elevador del ano. Entonces, si hay unos ejercicios que se llaman los ejercicios de Kegel, seguramente has escuchado, o los pesarios, que no solamente se utilizan acá, sino en toda patología del piso pélvico. Por ejemplo, en las distopias. Seguramente han visto en gineco las distopias, ¿ok? Cuando hacen POPQ, todas esas cositas. Evidentemente, dependiendo del grado de distopia, si es grado 1, 2, 3, el primer ejercicio es hacer los ejercicios de Kegel, ¿ok? O los pesarios, porque justamente, y hablando de la incontinencia de estrés, el problema está en el piso pélvico, porque evidentemente tienes un aumento de presión intraabdominal, ¿ok? Muy bien, entonces, si ya te he dicho que hay un fármaco que antagoniza, ¿ok?, la acción muscarínica y está indicado para la incontinencia urinaria de urgencia, ¿ok?, que te había mencionado hace un momento, entonces debería haber otro grupo farmacológico que esté enfocada en la
retención urinaria, es decir, tratar la retención urinaria. ¿Cuál de los dos? Si tú, por ejemplo, fueras un científico, ¿ok? Y necesitas crear un fármaco para la retención urinaria, ¿con quién jugarías? ¿Con M3 o con beta 3? Chicos, M3. M3. M3, doctor. Porque necesito ¿cómo? contraer el esfínter. ¿Cómo? M3. M3. Si tú tienes retención urinaria, ¿ok? Necesitarías crear un fármaco para que contraiga ese músculo detrusor y así justamente puedas miccionar, ¿ok? ¿Alguien sabe cómo se llama? Enduloxetina, doctor. El ¿Cómo? bromuro de hipatropio. Bromuro. El bromuro de hipatropio. Esto es un efecto adverso del bromuro hipatropio. ¿Por qué? Mira, el bromuro hipatropio, sabes que es un anticolinérgico, ¿no? Entonces, ¿qué hace el bromuro hipatropio? Se pone aquí. Entonces, la orina se queda aquí y no actúa el parasimpático. Entonces, ahora ya sabes que el efecto adverso del bromuro hipatropio o de los anticolinérgicos, bromuro hipatropio, atropina, etc., es la retención urinaria, pues. Entonces, en este caso, ¿darías bromuro hipatropio para una retención urinaria? Nada que ver. Betanecol, doctor. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dijo por ahí? ¿Cómo le era el nombre? Betanecol. Betanecol, excelente. Muy bien. Doctor, ¿y Ok. se puede usar la duloxetina también, que es para contraer el esfínter? ¿O no? ¿La cual? ¿La duloxetina también se puede usar, que es para contraer el esfínter, o no se puede usar? La duloxetina está más indicado para trastornos psiquiátricos, pero como es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina, si mal no recuerdo, entonces evidentemente también podrías usarla, pero no lo utilizarías tanto como objetivo terapéutico, sino por sus efectos adversos. Como tú, por ejemplo, quieres dormir y utilizas clofeniramina, porque no porque estás congestionado, sino porque el efecto adverso es que te da sueño, porque es un antagonista H1, ¿no? Entonces lo utilizarías más por sus efectos adversos, más que esté indicado para el fármaco. Pero obviamente si usas el pensamiento farmacológico o juicio crítico, lo podrías usar, sí, pero podrías ver más efectos adversos que en sí queda un solo fármaco para ello. Ok, muy bien. Entonces ya saben los fármacos que utilizan acá para las incontinencias. Ok, ¿quedó clara esa parte del reflejo de la micción? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los fármacos y las patologías? Doctor, una consulta. Respecto al miravigrón, ¿cómo actúa? Miravigrón. Muy bien. El miravigrón justamente lo que hace es un simpático mimético. ¿Qué quiere decir simpático mimético? Es un agonista simpático. Exacto. Un agonista simpático, ¿no? Entonces, para los casos de la vejiga hiperactiva, ¿ok? El miravigrón, el nombre comercial se llama Besiquer, así se llama. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Justamente para tratar los casos de vejiga hiperactiva, porque tú sabes que el sistema nervioso simpático actúa de esta forma, inhibiendo todo, promoviendo la fase de llenado, pero justamente no deja que actúe el parasimpático todavía. Entonces, para la vejiga hiperactiva lo puedes ayudar también, o para la vejiga hiperactiva, perdón. Para tratar los casos de vejiga hiperactiva se utiliza el miravigrón. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ¿qué más te puedo preguntar de acá?
A ver, ahora que metieron antagonistas o... Sí te mencioné la atropina, que es lo que haría en este caso, ¿no? La atropina, ¿qué te produciría? Si te das cuenta, la atropina tiene diversos efectos adversos a lo largo de todo el cuerpo, porque interactúa con diversos Bloqueados. porque juega con diversos receptores, desde el ojo, en la glándula salival, en la vejiga, etc. ¿No? Entonces, ahora ya sabes cuáles son los efectos adversos. Por ejemplo, también bromuro hipotropio es algo muy frecuente que ocasione incontinencia urinaria porque juega con receptores M3, porque es un anticolinérgico. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, esta parte ya está. ¿Qué más falta? A ver. Aquí para mencionar rápidamente que esto lo vas a ver mañana con muchísimo mayor detalle con el doctor Vargas. Los pasos para la formación de la orina es filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Ok? Reabsorción. Muy bien. Algo que quiero que tengas en cuenta es la diferencia entre reabsorción y secreción. ¿Ok? Porque esto no voy a tocar más porque esto mañana lo vas a ver. La reabsorción va del túbulo a los capilares tubulares. La secreción es de los capilares tubulares al túbulo. Quiero que tengas en mente eso. ¿Por qué? Porque hay sustancias que se reabsorben parcialmente, sustancias que se reabsorben completamente, hay sustancias que se reabsorben y luego se secretan, etc. Entonces, para eso tú tienes que leer inulina, ácido paraminipúrico, tienes que leer cómo es la creatinina, cómo es el metabolismo de la glucosa o del sodio, porque justamente los ejemplos que te he dado tienen que ver con ese tipo de juego. Uno se reabsorbe completamente, uno se reabsorbe pero luego se secreta, otro no se secreta y siempre se absorbe al 100%, uno solamente se filtra y se excreta. Yo sé que parece un juego de palabras, pero todo eso está detallado en los libros. ¿Ok? Y eso está en los apartados de cuando comparan inulina, cuando comparan creatinina, ácido paraminipúrico, péptidos, un fármaco, por ejemplo, etc. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Eso mañana vamos a ver los detalles con el otro Vargas. Así que anda leyendo si tienes dudas para que le puedan ir a preguntar todo ello a él. ¿Ok? No voy a tocar más esto. Ahora sí, pasamos ya a la parte final porque ya es la parte más densa, por así decirlo. ¿Dónde está mi nefrona? Acá está. ¿Ok? La parte de la nefrona. ¿Ya? La parte de la nefrona. Muy bien, chicos. La parte de la nefrona tiene que saber algunas cositas muy, muy importantes. En la nefrona, ¿ok? Viene un líquido que se llama un líquido isosmótico. ¿Ok? Porque el que se filtra, o el líquido que filtra el riñón, es el plasma. ¿Ok? Entonces, el líquido del plasma, que aproximadamente tiene como valor 300 miliosmoles por kilo. ¿Ok? No te voy a olvidar, es una pregunta muy, muy preguntable en los exámenes teóricos. ¿Ok? Lo que filtras, en realidad, o lo que pasa, el líquido que pasa por los túbulos, ¿ok? Es el ultrafiltrado de plasma y cuya osmolaridad es de 300. Si te das cuenta, se llama isosmótica. ¿Qué quiere decir? Que nuestra osmolaridad, que lo normal es de 290 más menos 10, está en relación o es igual a ese mismo líquido que pasa por el túbulo. Por eso es un ultrafiltrado isosmótico. ¿Ok? Igual osmolaridad que el plasma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que más va a pasar acá en la parte del túbulo contorneado proximal? Se van a reabsorber el 100% de ¿quién? De glucosa y aminoácidos. ¿Ok? El 100% de glucosa y de aminoácidos. No te vayas a olvidar.
¿Ok? Se absorben las 2/3 partes de ¿qué? Sodio, cloro, bicarbonato, fósforo, agua. Me olvido por ahí algo. Potasio. ¿Qué más me olvido? Me debo olvidar algo por ahí. Pero las 2/3 partes se absorben absolutamente todo. ¿Te acuerdas la imagen que te puse al inicio? En el túbulo contorneado proximal existía una vellosidad. Yo te dije, una vellosidad. Esa vellosidad justamente es la que es una propiedad característica que la difiere de los demás segmentos de la nefrona para reabsorber toda esa cantidad de solutos. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Muy bien. Entonces, mira aquí esta imagen. Ok, mira aquí esta imagen. Hay cotransportadores, por ejemplo, que están unidos a sodio, mira. Sodio y glucosa, sodio aminoácidos, sodio lactato, sodio fósforo, etc. Entonces, todo eso se van a reabsorber así. Van a pasar. Pero en el caso de la glucosa, no solamente tiene un transportador sodio-glucosa, sino tiene el SGLT. ¿Ok? Cuando tenemos que hablar de aquí de glucosa, que es muy importante. La glucosa se va a reabsorber al 100%, como te había mencionado, de dos formas, a través de su cotransportador sodio-glucosa y a través del SGLT2. También tiene SGLT1, ¿ok? Pero el que predomina en el riñón es este. Pero ojo, tiene dos, no te vayas a olvidar, tiene dos, SGLT1 y SGLT2, pero el que predomina a nivel renal es el SGLT2. ¿Ok? Obviamente este es un transportador ATPasa dependiente. Y con transportador de sodio, evidentemente tiene un umbral. ¿Ok? Todos los transportadores de glucosa tienen un umbral que aproximadamente es de 180 miligramos por decilitro y algunos textos vas a encontrar a 200. Es decir, si el paciente tiene una glicemia, una glucosa en sangre, entre 180 y 200, toda la glucosa se reabsorbe y nada hay por la orina. ¿Ok? Pero a partir de los 180 hasta los 250, ya puedes encontrar glucosuria. ¿Ok? No te vayas a olvidar. 180 a 200, todo se reabsorbe. Más allá de 180 hasta 250, glucosuria o inicio de glucosuria. Cuando está más allá de 300 o 350 de glicemia, tienes glucosuria franca. ¿Ok? ¿Y por qué sucede todo esto? Porque el umbral, ¿ok? El umbral renal de glucosa está sobrepasado o sobresaturado. ¿Ok? Entonces toda la glucosa se va a perder por ese medio. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Entonces, esto como tal, este cotransportador obviamente es un target. ¿Es un target de quién? De los inhibidores del SGLT2. ¿Ok? Los cuales se llaman, por ejemplo, pregunté en el examen oral del seminario 2, dapaglifosina, empaglifosina, etc. ¿Te das cuenta? Todos terminan en fosina. Doctor, Ah, ¿es de ambos transportadores, del SGLT1 y 2 o solamente del 2? inhibidores de GLT2. SGLT2, así se llaman, SGLT2. ¿Ok? Porque acuérdate que SGLT1, ¿dónde hay? En el intestino. En el intestino. ¿Ok? Y por eso se llaman inhibidores SGLT2. Espera un momento. Ya. Muy bien. Entonces, evidentemente, como hacen estos fármacos, inhiben el cotransportador, por lo tanto vas a encontrar glucosa en orina. ¿Ok? Van a promover la glucosuria. ¿Ok? Entonces, evidentemente, como va a haber glucosa en orina, va a ser caldo de cultivo para infecciones urinarias, por lo tanto, el
efecto adverso más frecuente de usar de los inhibidores CGLT2 es el ITU, ¿ok? ITU, infecciones urinarias. No te voy a olvidar, ¿ok? No te olvides dapaglifosina o empaglifosina. Muy bien. ¿Qué otra cosita tienes que saber acá? Que evidentemente, así como había en la célula parietal una anhidrasa carbónica, aquí también hay una anhidrasa carbónica. ¿Ok? Justamente esta anhidrasa carbónica, ¿qué es lo que va a hacer? Catalizar, ya sabes, la formación de ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrogenión. ¿Ok? Y el hidrogenión va a ir a la parte luminal y se va a asociar con bicarbonato para formar oxígeno, y así va a ser el círculo vicioso. ¿Ok? De esa forma. Entonces, ¿qué fármaco inhibe aquí? La acetazolamida. Acetazolamida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Promover la excreción de bicarbonato por la orina. ¿Ok? Yo te dije que la acetazolamida vimos en respiratorio que justamente es preventivo y terapéutico del mal de altura. ¿Ok? Porque promueve la excreción de bicarbonato. ¿Ok? Muy bien. Quiero que veas esta bomba que es muy importante en renal. La bomba sodio-potasio. Esta bomba literalmente hace la chamba o permite que las demás bombas, tanto sodio-glucosa, aminoácido glucosa, sodio lactato, sodio fosfato, les permite funcionar adecuadamente. ¿Ok? Esta es la bomba a nivel renal con mayor gasto energético en todo el riñón. ¿Ok? En todo el riñón. No te vayas a olvidar esto. Esta bomba sodio-potasio. ¿Ok? Por algo es ATPasa. Es la bomba que le produce más chamba al riñón, porque es la bomba que permite el adecuado funcionamiento de las demás bombas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ya hemos visto hemos visto fármaco. Vamos a ver ahora. Me falta uno acá. El manitol. El manitol también actúa aquí, pero el manitol no interactúa con casi nada porque es un diurético osmótico. ¿Qué quiere decir? Nunca se reabsorbe. ¿Ok? Entonces, si nunca se reabsorbe, por lo tanto, evita que el agua se reabsorba. Por lo tanto, va a promover la excreción de agua. ¿Ok? ¿Para quién se usa manitol, por ejemplo? Para los TEC. Los traumatismos encefalocranianos también actúan. Se utiliza manitol. ¿Ok? Para disminuir el edema, la hidrocefalia, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a con patologías. Doctor, una consulta. Dime. No hay ningún fármaco que inhiba la bomba sodio-potasio, ¿verdad? No. Esta bomba no. Esta bomba que he señalado aquí, esta de acá. Te escucho entrecortado. Sí, doctor, a esa bomba me refería. No, a esta bomba a nivel renal, no. Seguro te estás confundiendo con digoxina. La digoxina no actúa acá para nada. Porque la digoxina, acuérdate, el grupo farmacológico es un glucósido cardíaco. No es un glucósido renal. Okay, solamente por la definición del grupo farmacológico, sacas dónde actúa. ¿Ok? Muy bien, ahora, puente con patología. Aquí hay 1, 2. La primera patología es la enfermedad de Hartnup. Así se escribe, Hartnup. Ok, la enfermedad de Hartnup es una enfermedad autosómica recesiva. Seminario 2. Apréndanse la diferencia entre autosómica recesiva versus autosómica dominante, porque eso puede venir, si les va a venir una sola pregunta de genética o dos preguntas de genética, una de ellas es la diferencia entre autosómica recesiva y dominante, y la otra es el gen supresor
de tumores, que yo se los dije en algún grupo de escenario 2. ¿Ok? Solamente aprenderse esas dos preguntas de genética, de nada más. Pero esta deben aprenderse. Diferencia entre autosómica recesiva y autosómica dominante. La enfermedad de Harnap es una enfermedad en la cual, evidentemente, todos los cotransportadores, sobre todo de sodio aminoácido, está alterado. Por lo tanto, vas a encontrar aminoaciduria. ¿Qué quiere decir? Aminoácidos en orina. Y se pierden, y se pierden, y se pierden. ¿Ok? No solamente a nivel renal, sino también a nivel intestinal. Porque acuérdense que el metabolismo de las proteínas se absorben de una forma. En péptidos, tripéptidos, dipéptidos, yo qué sé. ¿Ok? Se absorben de una forma. Entonces también repercute a nivel intestinal. Por lo tanto, ¿ok? A ver. Un momento. Por lo tanto, aquí la clínica que vamos a encontrar es de... ¿Alguien sabe cuando falta un cuando hay déficit de niacina, qué produce? Es la pregunta de Nam. ¿El pelagra? No. Pelagra, muy bien. Niacina, déficit. ¿Y por qué? ¿Por qué hay déficit de niacina? Sí, acá estamos hablando de pérdida de aminoácidos. Vas a leer cuál es el precursor de la niacina. ¿Ok? ¿Cuál es el aminoácido precursor de la niacina? Porque evidentemente si se pierde va a haber menos niacina, por lo tanto va a generar clínica de pelagra. Te voy a decir la clínica de pelagra, son las famosas 3D. ¿Ok? El triptófano, ¿no? Ya, no sé, por ahí. Por ahí puede ser. Demencia, ¿ok? Dermatitis. ¿Y qué más? Las 3D, demencia, dermatitis y qué más. Ayúdenme si no me voy a dormir, ¿eh? Debilidad. ¿Cómo? Debilidad. Diarrea. Diarrea, muy bien, diarrea. Demencia, dermatitis y diarrea. ¿Ok? Las 3D. Esa es la clínica de pelagra. No pregunta de nada. Muy bien. La otra patología. ¿Ok? La acidosis tubular renal tipo 2, cuyo ejemplo clásico es el síndrome de Fanconi. Este síndrome de Fanconi sí repercute a nivel renal, en su mayoría. ¿Ok? Por lo tanto, si tú sabes que se reabsorbe, como ya te he mencionado hace un momento, sodio, cloro, potasio, bicarbonato, agua, etc., glucosa, etc., en ese síndrome de Fanconi vas a encontrar todos esos componentes que fisiológicamente se reabsorben en la orina. ¿Ok? Síndrome de Fanconi, nada se reabsorbe, todo se elimina por la orina. ¿Ok? ¿Qué otra cosita tienes que tener en cuenta acá? Si tú estás perdiendo bicarbonato, porque sabes que el bicarbonato se reabsorbe aquí en un 80%, te lo mencioné hace un momento. ¿Ok? Si pierdes bicarbonato por la orina, ¿qué trastorno ácido-base te va a producir? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. Acidosis. Metabólico. Acidosis metabólica. Metabólico. ¿Ok? Acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo te van a poner un caso, un paciente, en la cual viene por edemas? 1, 2, viene por que la orina la encuentra espumosa, la encuentra, tiene mucha sed,
El paciente tiene mucha sed, con clínica de polidipsia, poliuria, polifagia o de diabetes, ¿ok? Y en el uranálisis vas a encontrar aminoácidos en orina, glucosa en orina, vas a encontrar un sodio elevado en orina, ya vas a parar las antenas y vas a decir, acá no se está absorbiendo absolutamente nada. Y como dato ya para que te regalen la pregunta, ¿qué te pueden colocar? Potasio bajo. Potasio bajo. Muy bien. ¿Por qué? No, perdón. Aquí el potasio es... No, acidosis, perdón, sí, Sí, está bien. bajo. Potasio bajo, potasio bajo. 4 es alto. ¿Ok? La hipocalemia. Porque evidentemente también se resuelve acá y se elimina. ¿Qué otra cosa tienes que saber en cuenta acá? Que el trastorno ácido-base, te lo van a colocar el pH, aprende los valores normales de pH, de bicarbonato, de dióxido de carbono, sodio, glucosa, y fósforo y cloro, ¿sí? Cómo identificar un trastorno ácido-base de acidosis metabólica, ¿ok? Luego, ¿qué quieres preguntar? No, ya. Doctor, en este caso, la aldosterona, ¿cómo está la luz? ¿La aldosterona juega que en el síndrome de Fanconi? ¿O cómo juega Sí, aquí? no, claro, me parece que hay resistencia a la aldosterona también. No, ese es en otra acidosis tubular renal que lo vamos a ver, ¿ok? A ver, me has hecho acordar. Doctor, Sí, acá también estaría el fosfato, o sea, también estaría bajo acá. había fosfaturia, es decir, Hay fosfato. fósforo elevado en orina, porque no se reabsorbe nada, estás perdiendo por la orina, por eso habría fosfaturia o hiperfosfaturia, ¿ok? Me has hecho acordar acá, Loel, que en esta bomba actúan dos componentes importantes. El sistema nervioso simpático con la noradrenalina y la epinefrina o adrenalina y la angiotensina 2. ¿Ok? Esto es otro de los efectos de la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene, como te dije, 1.000.000 de efectos. ¿Ok? La angiotensina 2 promueve la reabsorción de sodio y la excreción de potasio porque esto es un antiporter. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Otro de los efectos de la angiotensina 2 es promueve la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Y además, esta bomba también está estimulada por el sistema nervioso simpático a través de sus neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? Muy bien. Ya, terminamos con túbulo contorneado proximal. Muy bien. Creo que no me olvidé nada. Sí. Doctor, estoy me informé ahorita de que cuando había acidosis había hipocalemia. ¿No sería al revés? ¿No sería hipercalemia y cuando hay alcalosis es hipocalemia? Cuando hay acidosis hay hipercalemia y cuando hay alcalosis hay hipocalemia. ¿Está bien lo que dices? Ya, porque hace rato había dicho que era hipocalemia, por eso estaba confundida. No, aquí es hipercalemia, porque es un trastorno ácido-base, acidosis metabólica. Doctor, ¿Ok? Sí. doctor, yo había leído que en la acidosis tubular tipo 1 y tipo 2 cursa con una hipocalemia y la acidosis tubular tipo 4 cursa con una hipercalemia. Sí, doctor, yo también. Hay Doctor, hipocalemia. yo también he leído lo A ver, déjeme quitarme el sueño. Ya, la 4 es hipercalemia porque es el evento cardinal. Por la aldosterona. ¿Qué sucede con la aldosterona acá? Hay una resistencia a la aldosterona en el de tipo 4. Ya, en la tipo 4 sí es un hipoaldosteronismo, pero secundario. Ahí estamos súper de acuerdo. Pero acá, En la de tipo 2 hay una disminución de la reabsorción del bicarbonato.
Claro, y por eso se forma una orina básica, mayor a 6. ¿Estamos de acuerdo? Y en la tipo 2, En la tipo 1 es la distal, que es en el tubo contorneado distal, que hay una disminución de la secreción de protones en orina. ya, y así esto va en el 1, 2 y 4. A ver, creo que sí, me estoy confundiendo el número. A ver. Un momento. Ya. A ver. Bueno, estamos súper de acuerdo que en la acidosis renal, en la acidosis tubular renal tipo 4 hay una hipercalemia porque eso se produce por un hipoaldosteronismo secundario. ¿Ok? Entonces esto debería ser lo que estamos hablando ahorita, si se está perdiendo bicarbonato, debería ser una acidosis metabólica o la acidosis tubular renal. A ver, en este caso, ¿qué estaría sucediendo en el síndrome de Fanconi? ¿Es una acidosis tubular renal tipo 1 o 2? ¿Cuál sería? 2, Tipo 2. Fanconi 2. Ya. tipo 2. Entonces, ustedes han leído que dice que produce hipocalemia, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. Hipocalemia. Ah, claro. Ya, lo siento. Lo que pasa es que yo me estaba confundiendo con los trastornos o los shifts que hay de potasio. Ya, aprovechando el error. Cuando hay hipocalemia, hay causas que producen hipocalemia y hay causas que producen hipercalemia. ¿Ok? En este caso, la hipercalemia lo produce la acidosis y la hipocalemia lo produce la alcalosis. ¿Ok? Pero estamos hablando aquí de que se está inhibiendo la reabsorción porque hay un trastorno genético que está evidentemente no permitiendo la reabsorción de potasio, por lo tanto hay hipocalemia. ¿Ok? También aquí, ¿qué otra cosita tienes que tener en cuenta? Por ejemplo, la insulina. ¿Ok? La insulina produce hipocalemia. En cambio, la hiperglicemia produce hipercalemia. ¿Por qué? Porque justamente la insulina, por ejemplo, cuando seguramente has leído los algoritmos de tratamiento de la cetoacidosis diabética, que dicen, aguanta, no coloques insulina sin antes saber los valores de potasio, porque si no producirías una hipocalemia, porque la insulina al inyectar al paciente promueve el paso del extracelular al intracelular del potasio. Y acuérdate que todos los valores de laboratorio que tú le pides a tu paciente, estás evaluando el extracelular, eso lo vas a ver mañana, pero estás evaluando el extracelular, no evalúas el intracelular. Ok, no se puede evaluar intracelular. Muy bien, chicos, gracias por corregirme. Listo. ¿Qué más? A ver. Pasamos a el asa de Henle. Ok. El asa de Henle. Un momento. Ahí fue. Ya. En la parte del asa de Henle, chicos, ok, les había dicho que tiene unas porciones, los cuales son la rama descendente gruesa, la rama descendente delgada, el asa de Henle propiamente dicha, la rama delgada ascendente y la rama gruesa ascendente. ¿Ok? ¿Qué más les había dicho? Que el segmento diluyente es la rama ascendente gruesa. Muy bien, entonces fisiológicamente hablando, chicos, en la rama ascendente, en la rama gruesa,
en el asa de Henle, ¿ok? En el asa de Henle, nosotros tenemos diversas bombas. Evidentemente aquí también está la anhidasa carbónica, que promueve la secreción de bicarbonato con CO2 y se intercambia por sodio, etc. Pero la bomba que nos importa acá es esta, la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Ok? Perdón, sodio 2-cloro-potasio. ¿Por qué es importante esta bomba? Porque evidentemente promueve la reabsorción de sodio, cloro y potasio. Pero a su vez, esta reabsorción de potasio permite un potencial positivo en el medio. ¿Para qué sirve este potencial positivo? Para que el calcio y el magnesio atraviesen la membrana y se puedan reabsorber, pero de manera paracelular. ¿Ok? Seguramente han leído en la parte de los transportadores existen reabsorciones transcelulares, que quiere decir que atraviesan la célula, ¿ok? O paracelulares, que van entre célula y célula. Paracelular en este caso, por ejemplo, es el calcio y el magnesio. ¿Ok? Entonces, ¿quién favorece justamente la absorción de calcio y magnesio? Este potencial positivo de potasio. ¿Ok? No te vayas a olvidar de esto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un grupo farmacológico que ya lo has escuchado hasta el cansancio. ¿Cómo se llama? El que inhibe la bomba. Furosemida. Furosemida. Ok. No es el único que actúa acá. Yo te pregunté ácido betacrínico. Yo te pregunté torasemida. Y por último te pregunté furosemida en algunos casos. ¿Ok? Los tres actúan en esta bomba. Son del mismo grupo farmacológico, solo que son sinónimos. Son otros fármacos que evidentemente se crean ahí también y actúan de esa forma. ¿Ok? No te vayas a olvidar de esto. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otra cosa tiene que saber aquí? Estos diuréticos, ¿ok? Estos diuréticos no se unen de frente, así, y bloquean los tres, ¿ok? Tienen un orden, estos diuréticos. Estos diuréticos se unen esencialmente, principalmente, ¿ok? A la porción de cloro, ¿ok? Primero se unen a la porción de cloro, luego inhiben la reabsorción de sodio y de potasio, ¿ok? En la porción de cloro, no te voy a olvidar de esto. Ahora, tenemos aquí también en el enlace de Henle un sensor de calcio, ¿ok? Este sensor de calcio es un target. Este sensor de calcio está unido a diversos tipos de proteínas G, pero esencialmente, dos de los principales es proteína GI y GQ. Este sensor de calcio permite la reabsorción de, evidentemente, calcio, ¿ok? Pero va a responder a los niveles de calcio plasmático. ¿Cuánto es el valor normal de calcio en plasma? 8.5 a 10, no te olvides. ¿Ok? 8.5 a 10. Entonces, por arriba de 10, hipercalcemia. Por abajo de 8.5, hipocalcemia. Ok, entonces lo que va a hacer este sensor de calcio es o estimular la GQ en la hipocalcemia o estimular la GI en la hipercalcemia. Si estimula GQ en la hipocalcemia, promueve la absorción de calcio, ¿ok? Y si estimula el GI en la hipercalcemia, inhibe la absorción de calcio, porque ya están los calcios elevados, ¿para qué vas a reabsorber más calcio? ¿Me dejé entender cuál es la función de este sensor de calcio a nivel del asa de Henle? Muy bien. Silencio sepulcral, supongo que sí. ¿Ok? Entonces, ¿mediante qué forma va a modular los niveles de calcio? A través de la inhibición de esta bomba, porque yo te dije que el potasio,
cuando se reabsorbe, genera un umbral positivo. Este umbral positivo promueve la reabsorción de calcio y magnesio. ¿Ok? No te vayas a olvidar esto. No te vayas a olvidar eso, ¿ok? Target, este sensor de calcio de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Ok? No te vayas a olvidar eso. Hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede acá? Que evidentemente, como su propio nombre lo dice, hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Por lo tanto, más calcio en plasma, menos calcio en orina, y es un trastorno autosómico dominante. ¿Ok? Quiere decir que un solo gen está alterado en uno de los padres. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que evidentemente el cuerpo, de manera tonta, por así decirlo, ¿ok?, sensa malos niveles de calcio. Es decir, en esta patología nosotros siempre estamos en la hipocalcemia y lo que promueve es la reabsorción de calcio. ¿Ok? Sin parar. ¿Ok? Promueve la reabsorción de calcio. Doctor, ¿Ok? disculpe. ¿Mencionó usted es dominante o es recesiva? Dominante. Porque mencionó que uno de los progenitores está afectado o los dos. Uno. Si es dominante. El recesivo es los dos. El dominante es uno. ¿Ok? Hipercalcemia hipocalciúrica familiar dominante. ¿Ok? La diferencia radica es que en el recesivo, uno de los genes basta, es decir, los dos pueden tener el gen alterado, pero uno solo basta que esté presente para que genere la enfermedad. En cambio, en el autosómico dominante, basta que uno de los dos padres o el hijo herede ese alelo dominante o enfermo y el padre no, para que justamente haga enfermedad. Esa es la diferencia genética entre uno y otro. Pero bueno, como le decía, hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Ok? Autosómico dominante. ¿Ok? Muy bien. Algo que olvidé mencionarte acá, antes de pasar a la otra, es los efectos adversos. ¿Ok? Los efectos adversos del uso de diuréticos. Uno de ellos, evidentemente, si tú bloqueas esta bomba, por lo tanto vas a tener más sodio en orina, más cloro en orina, más potasio en orina, ¿ok? Vas a producir hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, y por lo tanto, si no se reabsorben esto, ¿qué más va a producir? Hipocalcemia, hipomagnesemia. Entonces, ¿tú crees que la furosemida sería un buen fármaco para tratar la hipercalcemia hipocalciúrica familiar? ¿Verdadero o falso? Si sabiendo que produce hipocalcemia. Sí ayudaría. Ayuda parcialmente. No es el tratamiento gold estándar, pero ayuda parcialmente, porque acordemos que esto es un trastorno genético, pero ayuda parcialmente con la clínica de hipercalcemia. Ojo, ¿verdad? Hablando de clínica de trastornos de solutos, tienen que aprenderse, ¿ok? Sodio, tanto hipernatremia como hipernatremia, como repercute clínicamente, el potasio, como repercute clínicamente tanto en la hipercalemia como en la hipocalemia, el calcio, como repercute clínicamente en la hipercalcemia, en la hipocalcemia, ¿ok? De esos tres tienen que aprenderse. ¿Ok? Uno tiene predominancia en un lado, otro tiene predominancia en otro lado, y así sucesivamente. Muy bien, entonces, como ya te he dicho, efectos adversos del uso de furosemida: hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, pero el único hiper es la hiperuricemia. ¿Ok? Produce menos hiperuricemia que los tiacidas, pero también produce hiperuricemia. ¿Ok? No te vayas a olvidar.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta de la de Henle? No te olvides la pregunta que les hice al inicio. Usar furosemida. Sí. Dos preguntas. El que va a transportar el sodio, 2-cloro y potasio, ¿es bomba o es cotransportador? ¿O es válido llamarlos de ambas formas? Hay una diferencia de concepto que no estás teniendo en claro. ¿Cuáles son los medios de transporte, Loel? El pasivo, el activo. Ese es de uno solo, me estás hablando. Lo que tú me has dicho de pasivo y activo tiene que ver con un tipo de transporte. Existe otro tipo de transporte. El que es por difusión facilitada. Difusión se subdivide a su vez en difusión facilitada, en difusión no iónica, etc. Cuando tú hablas de transporte, hablas de transporte primario y secundario. Los secundarios están los cotransportes o los simportes, y los antiporters están los antiporter son son diferentes a los importer, ¿ok? Y cotransporte es igual a simporter, ¿ok? Contratransporte es igual a antiporter. ¿Me dejo entender? Ok, entonces ahí es diferencia de concepto nada más. En este caso sería un netamente simporter, porque acuérdate, todos los flutos van en una sola dirección. Es un simporter, ok, a nivel de la asa de Henle. Muy bien. No, disculpe, el otro era que el doctor Nieves nos había mencionado que el gasto cardíaco renal era del 20%. No sé si esa diferencia del 5%, o sea, está en el rango o tal vez no es correcto. No, el rango en sí del gasto cardíaco es entre 20 a 25%. En la literatura gringa, norteamericana, en inglés dice 25 siempre, porque ahí, a partir de ahí hacen una serie de procesos matemáticos. En la literatura en español dice 20. ¿Ok? Pero entre 20 y 25% es el rango adecuado del gasto cardíaco, pero nunca menos de 20 y nunca más de 25. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Antes de pasar a la página. ¿Ok? Aquí hay una patología, o una tubulopatía, que se llama el síndrome de Bartter. ¿Ok? En el síndrome de Bartter se caracteriza porque esta función de esta bomba, ¿ok?, está disminuida. Por lo tanto, todo se excreta por la orina: sodio, potasio, cloro, etc. Entonces vamos a tener clínica de hipocalemia, clínica de hiponatremia, clínica de hipocloremia, clínica de hipocalcemia, clínica de hipomagnesemia. Por eso que te digo, tienes que aprenderte la clínica de trastornos de sodio, potasio y calcio. ¿Ok? Por ejemplo, también te puedo colocar un caso clínico de una intoxicación o sobredosis de furosemida. Y también vas a poder sacarlo, porque evidentemente si sabes dónde actúa y sabes qué es lo que hace y sabes qué solutos se van a perder por la orina, por lo tanto, entonces esos solutos generan una clínica específica cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces la clínica de síndrome de Bartter y la clínica de síndrome de la sobredosis por furosemida es igual. ¿Ok? Muy bien. Creo que no me estoy olvidando nada de acá. Pero en fin. Pasemos al túbulo contorneado distal, que es más sencillo. ¿Dónde está? Muy bien. Túbulo contorneado distal. ¿Ok? Básicamente es más sencillo. Túbulo contorneado distal. Lo único que se va a resolver aquí es sodio, cloro y calcio. Nada más. Es más sencillo. ¿Ok? Es lo único que se va a resolver acá a través de las diversas bombas. Pero lo que debes saber aquí también es que actúa esta
proteína. Para que el calcio se reabsorba en el túbulo contorneo distal, necesita de esta proteína, la calbimbindina. La calbimbindina, ¿ok? Estimula a la vitamina D. Y la vitamina D estimula a la PTH para que promuevan la reabsorción de calcio. ¿Ok? Muy bien. Antes de pasar, vitamina D. Metabolismo de la vitamina D. ¿Cómo inicia el metabolismo de vitamina D? Con el rayo Por contacto ultravioleta. Con los rayos ultravioleta. Cuando te vas a la playa, te pones tu bronceador, ahí comienza a formarse la vitamina D. ¿Ok? La forma inactiva es OH o 0.25 de hidroxivitamina D2. ¿Ok? Es la que se almacena en el hígado. Pero a nivel renal existe una enzima que se llama 1-alfa hidroxilasa. Esta enzima permite que el 0.25 de hidroxivitamina D2 pase a 1.25 dihidroxivitamina D3 o calcitriol. ¿Ok? Que es la forma activa de la vitamina D que actúa a nivel duodenal y permite la reabsorción de calcio. No te vayas a olvidar de eso. ¿Ok? Ese es el metabolismo de la vitamina D. Doctor, bueno, la literatura que yo leí tal vez solamente difiere del nombre. Le llama también 25-hidroxicolicalciferol o simplemente 25-hidroxivitamina D. ¿Es correcto llamarlo así? Igual a la vitamina D que ya ha sido sintetizada por el 1-alfa hidroxilasa, también le llama 1.25 hidroxicolicalciferol o simplemente hidroxivitamina D. ¿Qué libro es? Puedo llamarlo. ¿Qué? Vamos a ver, ¿te acuerdas? Ya. Lo que pasa es que a veces la traducción del inglés al español es un poco tergiversada. Entonces, usualmente no usan las mismas palabras o no se traduce de manera adecuada porque es un poco complicado, pero que lo llames calcitriol, 1.25 de hidroxivitamina D3 o 0.25 de hidroxivitamina D2 y la inactivo, o como tú lo llamas, no hay ningún problema. ¿Ok? Acuérdate siempre, puede diferir el nombre, pero D2 inactivo, D3 activo. Entonces ahí coincidimos, entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, muy bien. Esta bombita, tú ya sabes que es un target. La bomba sodio-cloro de las tiacidas. ¿Ok? Por lo tanto, las tiacidas, como efecto adverso que pueden producir, hiponatremia, obviamente hipovolemia e hipocloremia. Pero lo que sucede acá es que cuando se absorbe sodio, ¿ok? Fisiológicamente hablando, interactúa con esta bomba. ¿Ok? Y a su vez, la reabsorción de sodio promueve la excreción de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar como efecto adverso? Produce una hipercalcemia. Si tú bloqueas la bomba sodio-cloro, produce hipercalcemia. ¿Ok? Pero también hay efectos adversos de la hidroclorotiazida que debes tener en cuenta porque tú, como hace el médico general, vas a usar hidroclorotiazida. No sé qué salón los dije, o no sé si a todos, pero existe
los efectos adversos de las 4 hiper o las 4H. ¿Ok? Una de ellas que te dije, la hipercalcemia. Otra de ellas es la hiperuricemia. Esta es la causante a veces de los procesos, ¿ok?, de gota. Esta produce más hiperuricemia que la furosemida. ¿Ok? Hipercalcemia, hiperuricemia, hiperlipidemia y hiperglucemia. No te debes olvidar. ¿Cómo preguntan esto? Como caso clínico lo preguntan, siempre. Por ejemplo, hiperuricemia como gota. ¿Cómo preguntan hiperlipidemia? Por ejemplo, tú tienes un paciente que le vas a recién dar una terapia antihipertensiva dual, por ejemplo, YKR2 más un diurético, pero el paciente tiene un perfil lipídico muy alterado. Te dicen, ¿qué fármaco no debes darle? Y marcas hidroclorotiazida. ¿Ok? Hiperglucemia, paciente con antecedente de diabetes. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Muy bien, ¿verdad? En algunos, y creo que en seminario 2 pregunté, en vez de hidroclorotiazida, pregunté clortalidona. Es igual, ¿ok? Hidroclorotiazida y clortalidona actúan en la misma bomba. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Muy bien. Aquí otra vez puente con una patología que se llama el síndrome de Gitelman, que así como el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman, hay una hipofunción de esta bomba, de la bombita que te mencioné, sodio-cloro. ¿Ok? Hay una hipofunción de esta bomba, ¿ok? De sodio-cloro. Y evidentemente todo el paciente lo vas a encontrar hiponatrémico, ¿ok? Lo vas a encontrar hipocalémico, lo vas a encontrar con una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque si está hipocalémico, va a tener un trastorno de alcalosis metabólica. ¿Ok? Y evidentemente baja concentración de calcio en la orina. Porque tú sabes que esta bomba promueve la absorción de calcio. Promueve la excreción de calcio. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Aquí ya te dije calvimbindina, PTH. ¿Quién produce la PTH? La paratiroides. Paratiroides, ¿no? Las 4 células paratiroides que están detrás de la tiroides. Principal estímulo para la liberación de PTH. Disminución del calcio. Hipocalcemia. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. No te voy a olvidar efectos adversos de los tiacidas, ¿sabes? Eso siempre preguntan. Bueno, días que no te dije. ¿Qué más? Ya. Vamos a la parte cortical. ¿Dónde está? Ya, acá. Ok. Muy bien, llegamos al túbulo colector. Esta pregunta lo hice en algún salón. Túbulo colector es permeable al agua. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Verdadero. Falso. Ligeramente permeable, doctor. Tiene permeabilidad selectiva con el agua. ¿No? Ligeramente permeable. Es que es falso porque requiere de las aguas. Vertical sí, medular. La respuesta es falso. Es impermeable al agua, ¿ok? O como dijeron por ahí, escasamente permeable al agua, ¿ok? Pero quédense como concepto que es impermeable al agua.
Por esa razón, este es el sitio de acción de la ADH, de la hormona antidiurética que lo produce el núcleo supraóptico, principalmente del hipotálamo, y se almacena en la neurohipófisis. ¿Ok? No se vayan a olvidar. Fisiológicamente hablando, el túbulo colector es impermeable al agua. Por esa razón, la ADH actúa ahí y permeabiliza el túbulo colector para que entre agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto creo que ya los había explicado. La aldosterona, ¿cómo actúa? Obviamente la aldosterona actúa acá por todo el proceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Uno de los efectos, que vuelvo a repetir, de la angiotensina 2 es liberar aldosterona y a su vez reabsorber agua a través de la liberación de ADH. Entonces la aldosterona, ustedes saben que interactúa con su receptor intranuclear. Su receptor intranuclear. Aquí tiene un receptor de mineralocorticoides. La aldosterona actúa ahí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace? Trasloca, yo te dije, los ENaC. ¿Ok? Los ENaC, canales de sodio, para que el sodio pase del lumen al intracelular y luego se reabsorba. ¿Ok? Esa función hace la aldosterona. Reabsorbe sodio y elimina potasio, porque cuando se reabsorbe sodio existe una bomba a nivel del espacio intersticial o del intravascular que se intercambia por sodio. Por lo tanto, el potasio va a excretarse a través de los canales ronca. Te olvides, ¿ok? Ronca, así como tú roncas, ronca. ¿Ok? Ronca. Se excreta y se va por la orina. ¿Ok? Reabsorbe sodio, bota potasio. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Muy bien. Uy, eso. Ya, ¿qué más? A ver. Aquí actúa la ADH. ¿Ok? La ADH tenemos para hablar, creo que 3 horas más, pero no me da la vida. ADH. Pero cuando tú hablas de ADH, tienes que hablar de 2 patologías, ¿ok? Vamos a hablar de frente a 2 patologías. En realidad, antes de hablar de patologías, el receptor de ADH es el receptor V2, que está unido a proteína GS, ¿ok? La proteína GS, sabes que de nitrociclasa pasa de ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico es linda la proteína quinasa A. ¿Qué hace la proteína quinasa A? ¿Ok? Estimula el núcleo. Ay. Claro, en realidad no tanto el núcleo, sino los ribosomas que producen la síntesis de proteínas o de canales, ¿ok? Esos canales son compuestos por proteínas que en este caso se llama la coporina 2, porque existen 2 tipos de coporinas, 2 y 3. El que es dependiente de ADH es el acoporina 2. El acoporina 3 no es dependiente de ADH, ¿ok? Es dependiente del agua intracelular. Ojo. Entonces, acoporina 2, que es este de acá, entra el agua y esta es la acoporina 3, que se inserta en la membrana intravascular, ¿ok? Entre la célula y el intravascular para que permita el paso del agua. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de patologías. Cuando tú hablas de ADH, ¿ok? Tienes que hablar esencialmente de 2 patologías. Uno, CIHAT y la diabetes insípida. La diabetes insípida, ¿ok? Es un exceso de ADH. Hay un exceso de ADH, por lo tanto, hay una expansión del extracelular, pero es una expansión iso o hiperosmótica. Hiposmótica. Hiposmótica o hiposmolar. ¿Ok? Porque hay más solvente y los solutos se diluyen, por lo tanto es hiposmótica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te colocan un caso clínico de CIHAT? Tiene que haber un antecedente de un trauma o de TEC, paciente en cuidados intensivos, por ejemplo en UCI, por cualquier causa, o un paciente con cáncer, esencialmente de células pequeñas, ¿ok? Cuyo síndrome paraneoplásico es el CIHAT. No te vayas a olvidar de eso, ¿ok? Entonces, si no te colocan eso,
y te colocan los criterios laboratoriales para diagnosticar SIHAT, y si tú sabes solamente por el concepto o por la palabra de que es un exceso de la secreción de ADH, ¿qué criterios laboratoriales encontrarías entonces o te permitirían diagnosticar SIHAT de frente? Hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia. Y que su volemia esté alta, ¿no? Que tenga volemia. O sea, se puede en edemas. Tengo boletos, doctor, y tienen conocimiento. O sea, ¿hay edemas en SIHAT, sí o no? No. ¿Por qué si es una expansión hiposmótica? Es una expansión del medio extracelular. Sí, ¿Ah? ¿Hay o no hay edemas? debería de haber. Ay. Lean SIHAT, ¿ah? SIHAT es un mundo. Aquí no hay edemas. ¿Ok? No hay. Porque hay un mecanismo compensatorio en el túbulo contorneado proximal. Y esto lo van a leer. Porque a algunos les voy a preguntar. De repente a algunos les voy a preguntar del jueves el primer grupo. A ese grupo voy a ir. A ti te voy a preguntarlo a él. ¿Ok? El mecanismo compensatorio del SIHAT en el túbulo contorneado proximal, por lo cual no hay edemas. ¿Ok? Aquí hay un mecanismo compensatorio muy importante. Por esa razón no hay edemas clínicamente, pero laboratorialmente, ¿qué hay? Como si dijeron, pues obviamente. ¿Estará la osmolaridad disminuida o aumentada? Disminuida. Muy bien. ¿Qué más? ¿Habrá hipernatremia o hiponatremia? Hipo. Sodio bajo. ¿El sodio en orina estará aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado, porque es una orina hiperosmótica. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo estará la osmolaridad urinaria? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado. Muy bien. Entonces, laboratorialmente, no es esto memoria, esto es simplemente entender el concepto de SIHAT. Esto es el laboratorio de SIHAT. ¿Y cómo será el laboratorio de betis insípida entonces? Totalmente lo opuesto. Osmolaridad aumentada. ¿Ok? Sodio aumentado. Sodio en orina disminuido. ¿Ok? Osmolaridad urinaria disminuida. Totalmente lo contrario, porque son, fisiopatológicamente hablando, son eventos contrapuestos. ¿Me dejé entender? Esto no es memoria, es entender el concepto o qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? No se duerman. Muy bien. Entonces, ya hablamos de SIHAT. Ya. ¿Cómo trata SIHAT? Tratamiento de SIHAT. ¿Cómo? La posición de sodio. ¿Cómo? Primero se tendría que revisar electrolitos Restricción hídrica. y restricción hídrica. Bueno, el manejo de la hiponatremia también. En realidad, manejo de electrolitos no es necesario. El medio interno es tan capaz de manejarlo. Pero lo que sí tú tienes que hacer para el equilibrar es la restricción hídrica. Porque la restricción hídrica, con solamente hacer eso, el medio interno se va a igualar sin ningún problema. ¿Ok? A su vez, también puedes dar furosemida, pero no por los edemas, sino por lo que te dije hace un momento, por el mecanismo compensatorio en el túbulo contorneado proximal. Y eso lo vas a leer. ¿Ok? También puedes dar furosemida. Muy bien, pero también puedes dar un fármaco. ¿Cómo se llama? Son los baptanes, mozapaptán. Por ejemplo, los baptanes. También hay otro grupo farmacológico acá. ¿Alguien sabe cómo se llama? O un fármaco exclusivamente para esto.
Desmopresina. No. ¿Tú darías aquí desmopresina? Es decir, la desmopresina, ¿qué es lo que hacía? No. Actuaba por ejemplo, para tratar el factor de von Willebrand, porque liberaba el factor de von Willebrand, pero a su vez también es un análogo del ADH. Entonces, ¿darías más ADH aquí? Nada que ver, porque hay un exceso de ADH patológicamente. Entonces, ¿qué fármaco darías acá? Comienza con D, de Pelés. Segunda letra E, M. Desmopresina. No, no, demeclociclina. ¿Ok? Demeclociclina. La demeclociclina, ¿qué es lo que hace? Convierte el CIHAT, ya esto, convierte el CIHAT en diabetes insípida nefrogénica. Chévere fármaco, ¿no? Convierte el CIHAT en diabetes insípida nefrogénica. ¿Y por qué? Te voy a explicar acá. La diabetes insípida se subdivide en dos: central o nefrogénica. Central es cuando no hay ADH. ¿Ok? No hay ADH. Y la nefrogénica, el riñón se vuelve, ¿ok? Se vuelve refractario o no deja que actúe la ADH. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacía la demeclociclina? Convertía el CIHAT en diabetes insípida nefrogénica. ¿Cuál es el concepto de diabetes insípida nefrogénica? Que el riñón es refractario a ADH. Entonces, el ADH, a pesar de que se esté liberando, no va a actuar a nivel renal. Por lo tanto, va a disminuir toda la clínica de CIHAT y todas las alteraciones laboratoriales de CIHAT. ¿Entendido cómo actúa la demeclociclina? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Demeclociclina. Muy bien. Entonces, si tú ya sabes el concepto de diabetes insípida nefrogénica, ¿ok? La misma causa es para ambos, ¿ya? Traumatismos, cáncer, tantas causas, ¿ok? Pero la misma causa es para ambos. ¿Ok? Síndrome paraneoplásico también. Acá hay un fármaco que se utiliza para el trastorno bipolar que produce diabetes insípida. ¿Cómo se llama? Acá hay un fármaco que se utiliza para el trastorno bipolar y produce diabetes insípida nefrogénica. Litio. Litio, muy bien. Litio. Ok, litio. Litio te produce diabetes insípida nefrogénica. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de diabetes insípida nefrogénica central? Reponer ADH. ADH sintética. Y en este caso, ¿ok? En este caso, diabetes insípida nefrogénica, el tratamiento es hidroclorotiazida. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con esto. ¿Sí? Por eso que el túbulo cotonero proximal es importantísimo, porque ahí diversos fármacos juegan. ¿Ok? Muy bien. ¿Entendido? Célula principal. Ya vamos a acabar. Ya veo su cara de sufrimiento y sueño. Doctor, para la diabetes insípida nefrogénica, dijo el tratamiento de elección cólera. No es de elección, pero ayuda la hidroclorotiazida. Así como la furosemida ayuda para la CIHAT, la hidroclorotiazida ayuda para la diabetes insípida nefrogénica. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos a la otra parte. La célula intercalada. ¿Ok? La intercalada. La intercalada, la única función, chicos, que tiene es regular ácido-base.
¿Ok? Porque te das cuenta, mira acá todos los protones hidrogenianos que tiene. Y aquí lo que va a hacer es excretar justamente estos protones hidrogenianos o el exceso de protones hidrogenianos gracias a la formación de amoníaco, y luego la formación del ion amonio. ¿Ok? Y así se va a excretar por la orina. ¿Ok? Literalmente, eso es la única función de la célula alfa intercalada. Excretar potasio y excretar también, reabsorber potasio y excretar hidrogenio. Nada más, casi no tiene ninguna otra función. La célula principal, la anterior, ahí actúa ADH, aldosterona, ahí también actúa la aldosterona, el triantireno, amilorride, que era puente antagonizaba los ENaC y todo eso. Ok, que eso ya se los expliqué en la parte de cardio. Muy bien. ¿Qué más me falta? Bueno, pasemos ácido base ya para irnos a dormir. Estoy cansado, jefe. Muy bien, ácido base. Ok, cuando tú estudias ácido base, primero tienes que saber que la fórmula de tu pata Henderson-Hasselbalch, ¿qué es lo que decía? Que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si el pH se eleva, bicarbonato se eleva. Si el pH disminuye, el dióxido de carbono disminuye. Entonces, gracias a esta fórmula, ok, existen los trastornos primarios y las compensaciones. ¿Cómo así? En la acidosis tenemos que ver el bicarbonato, ok, o el PCO2. En las alcalosis tienes que ver igual bicarbonato y PCO2. ¿Ok? Entonces, acidosis metabólica, el bicarbonato está bajo. En la acidosis respiratoria, el CO2 está alto. ¿Ok? En la alcalosis metabólica es lo contrario de la acidosis. Está alto. ¿Ok? Y en la alcalosis respiratoria está bajo. Entonces, el mecanismo compensatorio, ¿cuál sería? El mecanismo compensatorio, ¿qué va a compensar con bicarbonato? CO2. ¿Ok? Entonces, CO2 también va a bajar. Porque el cuerpo, ojo, este es un concepto muy importante en ácido base. El cuerpo jamás sobrecompensa. Jamás. El cuerpo compensa la igual cantidad de pérdida. Jamás sobrecompensa. Si el cuerpo sobrecompensa o tú ves los valores que están sobrecompensados, hay un trastorno secundario. Después no digan que no les dije. ¿Eh? El cuerpo jamás sobrecompensa. ¿Ok? Si hay una sobrecompensación, eso significa que hay un trastorno secundario. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, doctor. Ya. Me falta poco. Estoy cansado. Vengo a trabajar. Ya. Igualmente acá, PCO2. PCO2 aumenta, igual acá. PCO2 aumentaría y PCO2 también disminuye. Esos son los mecanismos compensatorios. ¿Ok? Entonces, obviamente hay causas para cada uno de estos. Para la acidosis metabólica, para la acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Obviamente tienes que saber absolutamente, no todas las causas, pero las causas principales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué otra cosa debes saber? Además de las causas. Aquí sí es necesario que sepas los valores normales. pH es de 7.40 más menos 5. Bicarbonato
es 24 más menos 2. PCO2 es de 40 más menos 5. ¿Cuánto es el valor normal de cloro? Más menos 100. 8, 10. 100 más menos 5. ¿Ok? Obviamente todo es mil equivalentes, ¿verdad? De sodio, ¿cuánto es? 140 más menos 5. ¿Cuánto es lo normal de potasio? 3.5 a 5. 3,3. ¿Cuánto es lo normal de calcio? De 8,5 a 10. ¿Qué más? ¿Cuánto es lo normal de anion gap? 10, 12. De 8 a 12. 10 más menos 2. ¿Ok? Tienes que saber todos estos valores normales para que tú puedas resolver un Exceso caso. de base. ¿Ok? El exceso de base es más menos 2 y eso depende si tienes bueno, primero es si sacas bien un AGA y dos, si tienes un equipito que te ayude a darte exceso de bases. Pero el exceso de bases es una ayuda rápida, pero tú lo puedes hallar el exceso de bases y todo ello gracias al mecanismo compensatorio. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Supongamos, tenemos un pH en 7.3. ¿Ok? Tenemos un CO2 de 35. ¿Ok? Y tenemos un bicarbonato de 20. ¿Ok? Entonces, ¿qué trastorno habría aquí? Acidosis metabólica. El primer... ¿Qué? Todavía no se puede determinar si es metabólica, pero sí, bueno, está con tendencia a la acidosis. ¿Por qué dices que no se puede determinar la tendencia a la metabólica? Porque tiene 7.35, dijo, ¿no? Y tiene 20. No, 7.3. 7.3 y tiene bicarbonato de 20. Y CO2, PCO2 de 35. ¿Es que el bicarbonato tendría que estar elevado? Disminuido. En la acidosis metabólica el bicarbonato está disminuido, por eso te lo puse en 20. ¿Ya? A ver, cuando tú estás frente a un trastorno óxido-base, lo primero que tienes que hacer es ver el pH. Hay una serie de pasos, ¿ok? El primero es ver el pH. Entonces, en este caso, te dije que estaba en 7.3, por lo tanto, tiene una acidemia. Ahora sí, miras o bicarbonato o miras dióxido de carbono. Si estás en un trastorno ácido, tiene que el bicarbonato disminuir o el dióxido de carbono aumentar. Si tú sabes los valores normales, que obviamente te lo vas a aprender para tu examen teórico y oral, sabes que el bicarbonato está disminuido y el CO2 está normal. Entonces sería una acidemia por una acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, lo segundo que debes ver es la causa. Y aquí entra a tallar, ¿ok? En la acidosis metabólica hay N causas, pero ¿cómo se subdividen? Por el anion gap. ¿Qué es anion gap? Aniones no medibles. Eso es el anion gap. ¿Cuál es la fórmula de anion gap? Sodio menos bicarbonato más cloro. ¿Ok? Supongamos, no te he puesto los valores, pero supongamos que te coloque un valor de anion gap de 14. Este valor de 14 obviamente está por encima del valor normal de anion gap, que debe ser hasta 12, por lo tanto sería una acidemia por acidosis metabólica, anion gap elevado, y tú sabes que ahí hay una serie de causas. Te puedo poner, este puede ser por ejemplo el caso de un paciente diabético, ¿ok? Con debut de cetoacidosis. La cetoacidosis diabética es una causa, ¿ok? De acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Qué otra causa?
intoxicación por salicilatos. O sea, aspirina. ¿Qué otra causa hay acá? Por ejemplo, intoxicación por metanol o por etilenglicol. ¿Ok? ¿Qué otra causa hay aquí? Para darte el último ejemplo. ¿Qué más ha habido? Acidosis láctica. Lactato elevado. Por ejemplo, ¿quiénes pueden tener lactato elevado? Paciente que usa metformina más OH. ¿Ok? La acidosis láctica. También, otro ejemplo, sepsis. ¿Ok? Sepsis te puede producir acidosis metabólica. Ahora, ¿qué causas debes saber de anion gap normal? Te estoy poniendo el ejercicio más complicado que puedes tener, porque lo demás ya es más fácil. ¿Ok? 1. Diarrea. ¿Y por qué? ¿Por qué la diarrea produce una acidosis metabólica con anion gap normal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Porque en la diarrea, doctor, va a haber pérdida de potasio. Pero el potasio es un anión. ¿Qué tiene que ver con el anion gap? Pero está muy bien, tu respuesta está bien. Lo que pasa es que en la diarrea, en la diarrea se pierde grandes cantidades de potasio, pero también de bicarbonato. ¿Ok? Se pierde grandes cantidades de bicarbonato. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Diarrea. ¿Alguien sabe alguna otra causa de anion gap normal? Acidosis tubular Las renal. fístulas. La acidosis tubular renal. ¿Cuál sería? 1, 2, 4. La 2. La 2. Acidosis tubular renal. ¿Ok? No te olvides. Muy bien. Tercer paso. Compensación. ¿Te puedo pedir compensación? Sí, si no duermo ese día o estoy posguardia, te puedo pedir compensación. ¿Alguien sabe cómo se llama la fórmula que compensa la acidosis metabólica? Es la fórmula de Winter, así te vas a acordar de tu chocolate en Navidad, ¿ya? Winter. ¿Cuál es? Obviamente, ¿qué tienes que ver? Si el carbonato está disminuido, ¿qué se compensa? El dióxido de carbono. Por lo tanto, PCO2 corregido debería ser 1.7 por bicarbonato más 8. Ok, haces esa operación y el resultado que te da aquí, por ejemplo, supongamos que te dé, no sé, 35. Tienes que colocarlo en más menos 2. Es decir, tu resultado, el PCO2 de tu paciente, tiene que estar entre 33 y 37. Usemos como ejemplo nuestro paciente. ¿Qué te dije? PCO2 35. Entonces está en el rango normal, está en medio. Por lo tanto, no hay un trastorno, ¿ok? No hay un trastorno secundario. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico final? Acidemia por acidosis metabólica compensada. ¿Entendido? La acidosis metabólica es lo más largo que hay, porque tú tienes que hallar anion gap, luego del anion gap tienes que compararlo, luego de eso tienes que ir al trastorno secundario y tienes que aprenderte los valores normales de los electrolitos, etc. ¿Ok? ¿Entendieron los 3 pasos para hallar una acidosis metabólica? Henderson-Hasselbalch, la causa y todo ello. Sí. Chicos, les voy a compartir un enlace ahorita.
para que lo puedan llenar rápido, ¿ok? De paso a que se despiertan. Llenen eso, por favor. Yo se los pasé por el chat. Llénenlo. Es una orden. Yo me voy a dar cuenta que no lo llena, porque veo que ahorita hay 204 alumnos. Cuando estoy pasando, deben haber 204 nombres. Esto queda grabado. Yo voy a entrar y voy a verificar uno por uno. Si no lo llenas, me voy a acordar de ti. En la peso era el 4. No veo nada en el chat. ¿Cómo que no? ¿No hay nada? Sí, está, voy a pasar el grupo mejor ya. Yo voy a pasar el grupo. Entra el chat, doctor. Entonces uno. Si les piden fecha, coloquen las dos, pues, de ayer y hoy. Si hemos iniciado ayer y estamos terminando hoy día. Ya, si solo se puede poner una, coloquen ayer, pues. Sí, la verdad, las verdades duelen, Aldo. Me avisan. Bueno. Hemos hecho un breve repaso fugaz de la nefrona, sus targets. Doctor, creo que no está su nombre en docente de reforzamiento. ¿Qué pongo? Sí, doctor, no está su nombre. ¿No hay para llenar o cómo? No, ahí sale listado un montón de docentes. Abajo sale observaciones. Hay una opción para escribir su nombre. Ah, sí, en el 14. Escriban, pero no son flojos. Doctor, es para marcar y no sale su opción su nombre. O sea, hay para marcar y no para llenar, no entiendo. Hay dos. Hay una Para opción. marcar y otra que es para llenar. Si es que su nombre no En el sale. último sale para que pongan el nombre del doctor, chicos. Doctor, disculpe, pongo su nombre y al momento de enviar me dice que tengo que marcar una opción. ¿Sale el doctor Nieves, doctor Vargas? No. No, doctor. Sale el doctor Ibáñez. Ya, marquen el doctor Ibáñez. Ya. Muy bien.
Ay. Oh. Nefrítico, nefrótico. Ah, ya. Antes que se vayan, esto vamos a hablar. Ya, muchachos, creo que es suficiente renal por hoy día. Hemos hablado bastantes cosas, hemos aclarado dudas, espero que sí. No se pierdan mañana la parte de fórmulas y todo ello por la parte del doctor Vargas. ¿Qué más? En el transcurso de la semana, de repente el otro fin de, sí, lo más probable que sea el sábado, vamos a tocar casos clínicos, pero de gastro y de cardio, ¿ok? Renal también puede ser, sobre todo para interpretar nada más, ¿ok? No se olviden de aprenderse los efectos adversos, porque en renal sí es importante los efectos adversos, por eso que les he mencionado hidroclorotiazida, por eso que les he mencionado de furosemida. Hay efectos adversos de IECAS, hay efectos adversos de ARA2, ¿ok? Apréndanse eso, ¿ok? Muy bien. Creo que podemos dar por concluida. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta